NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Por si alguno de ustedes ha pensado alguna vez que él no es capaz de evangelizar, hoy vamos a traer un ejemplo nada menos que de un exterrorista que no es que esté evangelizando ni dando lecciones así a los demás, sino que él mismo, con su testimonio, está pidiendo perdón por todo el mal que ha hecho. Y la verdad es que, María José, nos has traído este artículo para comentarlo juntos porque vale la pena. Es un artículo, hermana Carmen, que nos llena de esperanza porque vemos que hasta las personas que han hecho muchísimo mal, con la gracia de Dios son capaces de cambiar y no convertirse en alguien mediocre, sino en ser luego testigos de la verdad, testigos del perdón. Y cuánto bien hacen, ¿no? Cuánto ejemplo para otras personas y también cuánto bien para las víctimas. Sí, porque sí. El ver... una reparación. Claro, es una reparación, es como un bálsamo, ¿no? Lo que dicen las víctimas, que es como un bálsamo, aunque nunca se va a quitar el dolor, pero es como un bálsamo para su corazón ver que esa persona pues pide perdón y pide un perdón, no un perdón forzado para a lo mejor ganar algún beneficio en la cárcel, sino un perdón real, un perdón de corazón basado en que han sentido ellos el amor de Dios, se han sentido ellos perdonados y entonces quieren también pedir perdón y ser perdonados por las víctimas. Es una historia preciosa de José Luis Álvarez, en realidad conocido como Chelis. Ese era como su nombre de guerra, su nombre dentro del grupo terrorista ETA, que para las personas de América que quizá pues les suene un poquito este nombre, pero no sepan exactamente, es un grupo terrorista que actuó en España pues haciendo muchísimo mal, muchos asesinatos, extorsiones a empresarios, bombas en diferentes lugares de España. Y la verdad es que estuvo muy activo durante los años 80 y siguió después también, y es un grupo que ha hecho mucho mal. Ciertamente. Nos encontramos con este Chelis. Vamos a recordar que él fue uno de los principales ideólogos. Es decir, que él fue el que, yo no lo sabía todo esto, que les daba como los argumentos de los que los miembros se valían para envalentonarse y tal, ¿no? Como los argumentos, sí, la ideología organizó el grupo. Esto es gravísimo y él lo sabe, ¿no? Llegó a ser el líder de la banda terrorista antes de ser detenido en el año 1992 en Francia. ¿Y a qué fue condenado al ser detenido? Pues nada más y nada menos que a 90 años de cárcel por asesinato, actividad en banda terrorista, organizar comandos. Piensa que él, por ejemplo, había asesinado a sangre fría, había ayudado a poner bombas. Eso que te decía, había extorsionado empresarios, o sea, era una lista muy larga de delitos muy graves. Ahora mismo él está en libertad condicional desde el año 2015 y fíjate que él llegó a la prisión pues en esta situación, ¿no? Con todos estos cargos, era el año 1992. Él sabía que era su responsabilidad todos estos asesinatos y fue precisamente en la cárcel donde se encontró con Dios. No es el primer caso del que hablamos, sí, de personas que en la cárcel se han encontrado con Dios. Qué bonito, ¿no? Que un lugar pues donde parece que se priva a las personas de libertad, la libertad interior, no hay reja que la pueda... No, ahí la encuentra, claro. Todo lo contrario, que la pueda coartar, ¿verdad? Pues justamente por las buenas lecturas, y la mejor lectura que podía haber encontrado fue el Nuevo Testamento, el Evangelio. Y también él dice y reconoce que le ayudó el acompañamiento de un sacerdote. Claro, dice sus propias palabras, todo esto empezó a hacer mella en mí y me dio la gracia de poder comenzar a reconducir mi vida por la senda del Evangelio. Pero,
Cuéntanos un poco cómo fue este proceso de conversión. Pues duro, porque él, al ir acercándose cada vez más a Dios, fue siendo consciente de cuántas culpas tenía. Y eso le llevó a pedir el perdón de Dios y también el perdón de las víctimas y a aprender, algo muy difícil, a perdonarse a sí mismo. Justamente él explica que ese cambio de vida no fue pura apariencia, porque claro, en esa época para beneficiarse de eso, como te decía, de algunos indultos, claro, rebajar la condena, pues había algunos presos que pedían perdón, pero era un perdón forzado, un perdón con el único objetivo de ganar esos pequeños privilegios. Pero él dice que no, sino que él de verdad pidió perdón de corazón. ¿Sabes qué pasa, hermana? Que al pedir perdón, él se quedó solo, porque todos los que habían sido sus compañeros, sus amigos, entre comillas, obviamente no eran en la sus banda amigos terrorista, le dieron completamente de lado. Más cuando vieron que él empezó a escribir cartas a la dirección pidiendo que le dieran de baja del grupo terrorista, como para que quedara claro que él no quería tener nada que ver con todo esto, y al hacer pública su conversión y sus ganas de separarse completamente del grupo terrorista. Bueno, pues esto le valió el rechazo también, pues supongo que el peligro de saber yo que... lo creo, claro, que... porque él sabía muchísimas Claro. cosas. Entonces, él sabe que ahí se está, bueno, y lo sabe en presente también. Que es un acto muy valiente, porque en cualquier momento lo pueden asesinar. Ellos no tienen ningún problema de escrúpulos, ¿eh? En cualquier esquina, pues, y más que él ahora mismo supongo que no se esconde tanto. En absoluto, está hablando públicamente, y eso es lo precioso, el testimonio que él está dando. Y el testimonio también de que además de la lectura del Nuevo Testamento, además del acompañamiento del sacerdote, que eso también hay que decirlo, la pastoral penitenciaria, todos esos sacerdotes religiosas y también laicos que están yendo a la prisión, están haciendo muchísimo bien, muchísimo bien. Bueno, pues además, ¿sabes quién le ayudó? Justamente una de las víctimas. Caramba. Una de las víctimas le ayudó a como envalentonarse y convencerse más y seguir adelante en este proceso. Bueno, él había pedido perdón a las víctimas, pero era muy consciente de que él pidiera perdón no quería decir que las víctimas le tuvieran que perdonar, porque cuando uno pide perdón, y eso es algo que muchas veces olvidamos, no podemos exigir al otro que nos perdone o que nos perdone inmediatamente. El pedir perdón está en nosotros, en reconocer nuestra culpa, pero no podemos depender de si el otro accede o no a ese perdón. Pero en este caso, él dijo públicamente, soy consciente de la responsabilidad moral que conlleva haber sido durante años militante de ETA. Dios es testigo de que estoy profunda y sinceramente arrepentido. Bueno, pues imagínate que al escuchar estas palabras, una mujer... ¿Por la radio o algo así? No sé cómo las escuchó, pero la viuda de uno de los asesinados, viuda de José María Portell, una señora que se llama Carmen Ripa. Este hombre había sido asesinado por ETA, era un periodista. Bueno, pues tuvo el valor y la generosidad de escribir a Chelis, escribir al terrorista y decirle: el perdón es una disciplina políticamente incorrecta. Hoy te darán la primera página en los medios de comunicación, porque has pedido perdón, pero después vendrá el vacío de los que se consideran tus amigos, el vacío hacia donde quieres llegar y el vacío de los que no quieren acompañarte. Y la víctima, esa señora a la que habían matado a su marido, a su esposo, le decía a este terrorista: no te desanimes. Jesús, ese hombre excepcional al que citas, dice que el perdón nos hará libres. Duerme en paz y aleja de tu lado los demonios de la noche. Lo hecho, hecho está. Nunca se puede rebobinar el pasado, pero el futuro se puede empezar cada día. Hoy tú, José Luis Álvarez, es el primer día de tu vida. Chelis, tu nombre de guerra ya no está, ya no existe. Qué carta, ¿eh? Porque me gusta, porque además no es que ella le diga yo te perdono, no. Le está escribiendo como a un amigo, poniéndose en su lugar. Duerme en paz. ¡Wow! Es impresionante. O sea, al haber leído esto, pues yo pienso que se habrá desarmado, nunca mejor dicho. José Luis confiesa que su historia es la de una gracia concreta y palpable, porque dice: la fe me enfrentó a cosas peores que el miedo a un supuesto infierno. ¿Y saben cuál es esa cosa peor? Dar un sí definitivo a la fe de Jesús de Nazaret.
¿Por qué? Porque esto le suponía arrepentirse hasta la médula, lo dice en primera persona, de los actos a los que pude contribuir. O sea, no solamente los asesinatos que él hizo a mano armada, sino todo lo que él organizó, contribuyó a formar. Entonces dice, en mi época de militancia de ETA, sino a rechazar la violencia y a decirlo claramente. Bueno, María José, a continuación, ¿quieres compartir con nosotros algo que es una sorpresa, ¿no? Porque uno diría, caramba, no me lo esperaba. Resulta que Chelis, ex terrorista, ex jefe incluso de la banda terrorista ETA, nos da 7 consejos para pedir perdón. Impresionante. Y además creo que son 7 consejos que nos pueden venir muy bien a todos, porque quizá no hemos cometido estos actos terroristas, no hemos puesto bombas, pero si examinamos nuestra conciencia, todos todos nos damos cuenta de cuántas bombas hemos puesto con nuestros comentarios, con nuestra malicia hacia los demás. No estamos ninguno libres de haber hecho daño. Y es muy importante, creo, escuchar a este hombre que de perdón sabe muchísimo y además de un perdón que, como él dice, le ha costado muchísimo, no ha sido algo fácil. Y le costará toda su vida, ¿eh? Porque no, esto no se olvida así de un año para otro. Pues nos aconseja este exterrorista, primero dice, la petición de perdón para ser auténtica y reparadora, debes hacerla ante todo y sobre todo desde el sufrimiento de la víctima, desde la conciencia del dolor generado, a veces de forma irreparable, en ella y en sus familiares. O sea, el primer consejo, ponernos en lugar del otro. De aquella familia que ha quedado rota porque yo he contribuido a matar o a extorsionar, como tú dices, también a muchos empresarios, etc. Ese es el primer punto, ¿eh? Ponerse en lugar de la persona a la que ha hecho daño. Segundo, recordar que pedir perdón de forma sincera, como tú decías, no obliga a la víctima a tener que otorgarte su perdón, ni siquiera a escucharte. Quien pide perdón de verdad no espera necesariamente, no puede exigir que se le otorgue el perdón, porque es consciente del daño infligido y de la dificultad a veces enorme que tiene la víctima o sus familiares para poder perdonar. Muy bueno esto. Creo que nos lo podemos aplicar muchísimo porque somos tan rápidos en esta exigencia, ¿no? Bueno, yo me he arrepentido, ¿qué más quieres que haga? ¿Qué te hace? Ya nos volvemos otra vez a ensoberbecer. Entonces, saber que no está en nosotros eso, que será una gracia de Dios que esa persona tendrá que recibir para poder perdonar. Tercero, aunque pedir perdón no constituye una exigencia tampoco para la víctima, puede ser una oportunidad para que la memoria del daño sufrido se asiente, se avance en la labor del duelo cuando se ha sufrido la pérdida de un ser querido o graves heridas físicas y morales, y se construya una paz reparadora. O sea que, a ver, explícanoslo un poquito esto. Pues eso, que el hecho de pedir perdón a la víctima puede ayudar a que esta persona sane en algo sus heridas, por lo menos de alguna manera esa rabia, claro, pues un poco se le aplaque, aunque como él dice no necesariamente se le tiene que pasar, hay que tener en cuenta la dificultad, pero por lo menos que haya algo más de paz en su corazón. Claro que sí. El cuarto punto, el cuarto consejo para pedir perdón, nos dice este exterrorista que lo está viviendo en carne propia, pedir perdón es un acto de humildad, porque te reconoces radicalmente falible, es decir, que cometes errores. Y responsable también, te reconoces responsable del mal causado a alguien, no buscas excusas, no echas balones fuera, reconoces simple y llanamente tu error y el mal causado. Nos dice en el quinto consejo que también el pedir perdón es un acto de valentía, porque lejos de toda arrogancia, o al revés, lejos de una sumisión deshumanizante a presiones externas, te atreves a enfrentarte al mal que has provocado. O sea, que no lo haces por quedar bien, ni lo haces porque tengas una presión que te obligue a pedir perdón, sino que directamente quieres enfrentarte a ese mal y quieres, donde has hecho mal,
Poner bien. Poner bien. Aunque dice que es un acto de valentía, aunque se sigan unas consecuencias duras. Claro. Te van a juzgar, se van a reír de ti, muchos te van a rechazar, te van a decir que solo faltaba eso, etcétera, etcétera. Como asumir todo ese mal que has hecho. Es verdad, María José, que podemos aplicarnos muy bien estos consejos, porque hace falta valentía. A veces preferimos callarnos y que quede un tupido velo. Pues no, encarar la verdad. He hecho esto. Claro. Es muy difícil, depende de qué situaciones, pero claro, es el bien que se sigue y se ve en estos casos, el bien que se sigue es enorme. Enorme. Ante todo, el que la verdad triunfe, ¿no? E incluso la persona que ha sido víctima de algún mal que le has hecho es una tal prueba de confianza en ella, el pedirle perdón, o sea, de respeto hacia esa persona, que realmente Jesús dice en el Evangelio, bienaventurados los que construyen la paz. Pues pienso que el pedir perdón de una persona así está construyendo la paz, ¿cierto? Totalmente. Adelante. Bueno, vamos con el 6º consejo. Dice, piensa que pedir perdón es un acto genuinamente humano que muestra nuestra capacidad de reconocer el daño causado ante quien lo ha sufrido. Al pedir perdón, inicias un proceso de reparación del daño y a su vez te reconcilias contigo mismo, con lo más profundo de tu dignidad. Eso sí, pedir perdón no responde en primera instancia a una necesidad psicológica o social que tengas, sino a un deber de conciencia para con tu víctima. Me impresiona mucho el trabajo de la gracia en el alma de este hombre. Qué bonito. Y cómo el sacerdote que lo ha estado atendiendo estos años, que supongo que no ha sido fácil, porque también el sacerdote que lo ha atendido al principio, primero no tendría muchas ganas de hablar con él, o sea, o vete a saber qué respuestas habrá recibido al principio, y perseveró, ¿no? Y habrá rezado muchísimo por él, habrá ofrecido cuántos vencimientos también y sacrificios por él, y ver cómo estas cosas dan un fruto maravilloso. Nunca debemos desanimarnos, María José. Sí, a veces pues, una persona porque tiene un hijo que ha hecho alguna barrabasada o incluso cosas muy graves, o un familiar, y te parece que nunca lo vas a poder perdonar. Y resulta que aquí un prácticamente jefe de terroristas, al cabo de unos años se arrepiente de verdad, profundamente, y pide perdón, y hay gente que es capaz de perdonarle. Entonces, por eso, hermana, pienso que debemos dar a conocer lo más posible estos casos, porque son personas que nos llenan de esperanza, llenan de esperanza en que la gracia de Dios todo lo puede. Eso que tú decías, somos muy rápidos para desesperarnos y el demonio está deseando que nos desesperemos. Porque una vez hayamos perdido la esperanza ya no vamos a luchar. Entonces pienso que es importante como meditar, no solamente escucharlo, sino luego meditar en lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a esta persona, porque si le ha pasado a él, ¿por qué no puede pasarme a mí? ¿Por qué Dios no puede actuar, como tú decías, en mi hijo, en mi esposo? Claro. Aunque hayan hecho cosas graves, difícilmente habrán hecho cosas más graves que este hombre, ¿no? Si Dios ha podido como tumbar la muralla de su alma, ¿por qué no va a poder tumbar la nuestra? Son casos que nos llenan de alegría. Vamos con el 7º consejo de Chelis. Si pides perdón, no solo pides algo, también ofreces algo. Por pobre que parezca, en comparación con el daño infligido, que ha podido ser la muerte, ofreces humildad, sinceridad, remordimiento. Yo prefiero la palabra arrepentimiento, ¿no? Pero luego la dirá. Empatía con el dolor de la víctima y su familia. Muestras tu pesar por el mal cometido. Y sobre todo manifiestas tu firme voluntad de no volver jamás a realizar un acto semejante. En definitiva, María José, ¿cómo lo podríamos...? Hay una palabra que lo engloba todo. Él lo dice, ofreces y muestras tu sincero arrepentimiento. Vamos, si te parece, hermana, a escuchar una canción que nos habla del perdón. A veces es difícil perdonar, muchas veces es difícil perdonar, y podemos meditar sobre esto mientras escuchamos la canción. Sé que es difícil perdonar
cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te deja sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empieza a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Bien, esta es una canción de Martín Valverde que nos ha traído María José y creo que muy adecuada a este tema del perdón, y recomendamos a todos que puedan saber más sobre esta persona, que a lo mejor pues antes no era tan persona y ha descubierto en la cárcel Chelis, pero que su nombre verdadero es José Luis Álvarez, Santa Cristina, de segundo apellido. También no sabemos si a lo mejor sus familiares, alguien ha estado rezando por él. Y el resultado tan maravilloso que después de haber sido prácticamente jefe de la banda, ha llegado a este arrepentimiento total y completo y hacerlo saber a las víctimas. Esto es precioso. María José, otra noticia muy hermosa en el mismo tono, diríamos. Es que es muy bonito saber que estos terroristas arrepentidos todos los años se unen el Viernes Santo para rezar un Vía Crucis junto con las víctimas. Qué maravilla, en el año 2016, por ejemplo, que era el año de la misericordia, lo hicieron presididos por el obispo de San Sebastián. Y mira qué bonito que en cada estación iban hablando o víctimas o terroristas arrepentidos. Iban rezando, iban llevando esta cruz de madera, la iban cargando, intentando crear esta reconciliación de tantas personas heridas de un lado y de otro. Me parece una maravilla. Piensa que cada año son unas 2.000 personas, es mucha gente. Los que participan de este Vía Crucis. El obispo dijo esta vez que desde la Iglesia miramos atentamente las iniciativas en favor de la reconciliación que tienen lugar en nuestra sociedad, en las que participan, y esto no se dice en los medios, participan no pocos miembros de nuestras comunidades. Queremos recordar, dijo el obispo, que la auténtica clave de la reconciliación está en la conversión personal de cada uno, que pasa por el arrepentimiento, por la petición de perdón para unos y por la superación del rencor y el odio y la acogida del perdón para otros. Esto es muy importante que lo diga, y efectivamente Monseñor Munilla, que de verdad que siempre actúa pues con esta propiedad y rectitud total, ¿no? Lo felicitamos porque es verdad, a lo mejor a nivel laico se habla de que la sociedad no perdona, no sé qué, no sé cuántos, o la sociedad exige, o la banda exige el perdón. Esto no tiene sentido fuera de la fe. O sea, el obispo lo dice muy bien. Claro. La auténtica clave de la reconciliación pasa por la conversión personal de unos y otros. De otros. Sí, porque claro, yo no puedo perdonar si sigo lleno de rencor y si no amo a Cristo. No puedo perdonar. ¿En nombre de qué? No, solamente si sé que Cristo me ha perdonado a mí todos mis pecados. Eso es muy diferente. Por eso es tan bonito saber que estas 2.000 personas se reúnen todos los años, además ese día tan bonito para hacer esto, el día de Viernes Santo, para reconciliarse y para rezar
por todos aquellos que todavía no han sido capaces de dar este paso. El obispo también dijo: hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios y entre nosotros mismos. En Cristo, en la cruz de Cristo, somos un solo corazón y una sola alma. De verdad, este Vía Crucis es, como dice él, un gesto, un signo, porque en el año jubilar de la misericordia queríamos significar que la misericordia quiere también sanar nuestras heridas. Fíjate con qué profundidad de heridas, en los dos casos. Las heridas de nuestra historia, porque todo el sufrimiento que hemos tenido, vivido en Cristo y desde la esperanza en Jesucristo, es capaz de construir un futuro mejor. En este caso, estas palabras que pueden parecer banales están plenas de sentido. Plenas de sentido y tanto. Porque de esto se habla mucho, el construir un futuro mejor. Ajá, pero atención, es que se está rezando este Vía Crucis todos los Viernes Santos y es la primera vez que me entero, sí, no sé, nuestros oyentes, y de verdad es impresionante. O sea, yo quisiera animar a los que nos escuchan, quién sabe. Es muy posible que entre nuestros oyentes, en alguno de los países hermanos, Argentina, Colombia, Chile o el mundo entero, a través de Internet, nos esté escuchando alguna persona que, bueno, como tú dices, todos hemos hecho mucho mal en nuestra vida con nuestros pecados, ¿no? Pero incluso una persona que ha matado, etcétera, pues que sepa que puede perfectamente pedir ese perdón. Por eso quería, para despedirnos, dedicar este programa especialmente a nuestros amigos del penal de San Juan de Lurigancho, que con tanto cariño nos escuchan, para que se llenen de verdad de fortaleza y esperanza. Sabemos que ellos mismos han vivido algo parecido a lo que ha vivido este terrorista y les animamos a continuar fieles en ese camino y les damos las gracias porque nos escriben, nos mandan sus detalles y de verdad lo agradecemos muchísimo, que sepan que están presentes siempre en nuestra oración. Lo mismo nuestros amigos del penal de Medellín, también, que hemos podido visitar. Sí. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en Misiones y Evangelización.